Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Repitan conmigo. Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí destruye en mí toda indiferencia, toda indiferencia, toda pereza espiritual, toda pereza espiritual, todo miedo, todo temor, toda duda. Lléname plenamente de tu paz, de tu gozo, de tu sabiduría, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, a ti, Divino Espíritu, que eres Dios, siempre nos acompañas. y siempre nos acompañas. A ti sea el honor, A ti sea el honor, el poder, la adoración y la gloria por los siglos de los siglos. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Empezamos este encuentro en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a... Vimos la introducción al decálogo, a los 10 mandamientos. Vimos también una pequeña introducción del significado del pecado. Y hoy nos vamos a meter en los mandamientos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que cuando le preguntan a Dios por los mandamientos, Él dice que hay dos mandamientos? Primero, amar a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo, que es semejante a este, que es nada más y nada menos que amar al prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Eso está justamente en Mateo 22:37, que es esa cita que está ahí marcadita en esa diapositiva. Esto es muy importante porque nosotros hacemos apologética, ¿sí? Entonces muchos hermanos de otras religiones separadas nos dicen que nosotros cambiamos el primer mandamiento fundamentado en una cosa, que es que nosotros no tenemos en cuenta esto de hacer imágenes, notar las imágenes, algunas, lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que está en Éxodo 23, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta que no es así, y eso es muy importante porque está contenido en este mandamiento. Bueno, el primer mandamiento de la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. De acuerdo a la ley del amor de Dios, el primer mandamiento está comprendido por 3 mandamientos de la ley, no por este solo. Está comprendido por el primer mandamiento, por el segundo y por el tercero, que si Dios quiere vamos a tratar de terminarlos hoy, ¿sí? Y vamos a ir viendo por qué cada uno de esos 3 hacen amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque son justamente mandamientos sobre Dios, no sobre el prójimo, sobre Dios. Vamos a leerlo, vamos a leer algunos de ellos. Mateo 22:37 no, porque se los acabo de decir recién, pero podemos ver, por ejemplo, en Deuteronomio 6:4, ¿sí? En el libro de Deuteronomio 6:4 y en Mateo 4:10 podemos ver eso, para entrar un poquito con la escritura. Vamos a ver. En el Evangelio de Mateo, después leemos el Deuteronomio, va a decir lo siguiente: dice entonces Jesús, ¿se acuerdan las tentaciones? Las 3 tentaciones, ¿sí? Bueno, esta es la tercera tentación, donde lo lleva a lo alto del mundo, le muestra todos los reinos, y le dice, el demonio le dice a Jesús, que si postrando lo adora, le va a dar todos los reinos del cielo, de la tierra. Y fíjense qué bonito, porque Jesús le va a contestar y le va a decir: Señor, dice entonces Jesús, apártate, Satanás, porque está escrito. Escuchen, esto es un mensaje para nosotros, no se metan allá en el tema del demonio, esto es un mensaje directamente a nosotros. ¿Y cuál es el mensaje? Escuchen, dice: al Señor tu Dios, Andrés, adorarás; al Señor tu Dios, Nacho, adorarás; al Señor tu Dios, Carlos, adorarás, y solo a Él darás culto. Ese es el primer mandamiento de la ley. Primer mandamiento de la ley, en Mateo 4:10. Ahí vamos a leer
el 22, 27 ya se los dije, amar a Dios por sobre todas las cosas, y Deuteronomio 6.4, escúchenlo. ¿Lo tenés? Sí. Bueno, Deuteronomio 6.4 va a hablar en el mismo sentido. Vamos. Escucha Israel, Escucha Israel. Israel, ¿saben quién es? Nosotros. Escucha Israel, el pueblo de Dios, Israel. Nosotros, no lo relacionen con el pueblo judío. En la exégesis católica, cristiana, Israel es el pueblo. Nosotros. Escucha Israel, escucha. Dale. Yahvé, nuestro Dios, Yahvé, nuestro Dios, es el único Yahvé. hay un solo Dios. Un único Yahvé. Y escucha, el mandato. Amarás a Yahvé, Amarás tu Dios, tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma con toda tu alma y con todas tus fuerzas. y con todas tus fuerzas. ¿Me entienden? Ese es el mandamiento del Señor. Ese es el mandamiento del Señor. Vamos con el próximo. Hoy van a ver ustedes cómo está dividido el primer mandamiento. Miren, esto lo divide la iglesia. ¿Para qué? Para que a nosotros nos llegue de una manera entendible y clara qué significa amar a Dios sobre todas las cosas. Ese primer mandamiento está dividido en estos 4 puntos. Adorar al Señor tu Dios y le servirás. A Él solo darás culto, segundo punto. No habrá para ti otros dioses delante de mí, tercer punto. Y escuchen el último. Miren el último, para que ustedes vean que el católico tiene en cuenta exactamente el tema de las imágenes católicas, las tiene en cuenta. Y ahora después lo vamos a explicar muy bien. No te hace cultura alguna, lo que viene el cielo, que dijimos hoy. O sea, lo que vamos a ver hoy con el primer mandamiento es tratar de entender estos 4 puntos. O sea que nos vamos a meter en el primer punto. Primer punto. Vamos. Miren, este punto es muy complicado. Porque acá están los pecados que cometemos contra el primer mandamiento. Y ustedes van a ver que estos son pecados comunes de todos los días. No, yo contra el primer mandamiento no, contra ese no fallo nunca, mentira. Todo el tiempo. Y se van a dar cuenta cómo muchos de estos pecados ya forman parte de la vida de uno. Y no nos damos cuenta. ¿Sí? Por supuesto que al no darte cuenta se atenúa el grado del pecado, pero lo que no quiere decir que no estemos cometiendo el pecado contra Dios igual, ¿ok? Bien, vamos a ir explicando un poquito esto. Voy a ir nombrando algunas cositas también del catecismo, y si nos ponemos a buscar no vamos a llegar a tiempo porque hay muchas citas, hay mucho del catecismo, así que yo me traje un poquito un machetito para hacerlo más dinámico y que no se pierda, ¿no? Bueno, miren, entonces, primer mandamiento. Entonces, amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Estamos ahí? ¿Perfecto? Bien. El primero, adorar al Señor tu Dios y le servirás. Vamos a ver los pecados contra este mandamiento. Y fíjense cuáles son los pecados. Contra la fe, contra la esperanza y contra la caridad. ¿Qué son la fe, la esperanza y la caridad? La virtud de Dios. Los dones teologales. Los dones que Dios nos da con el bautismo. La fe, la esperanza y la caridad. Son dones de Dios, gratuitos. No lo merecemos en absoluto, pero Dios nos lo regala. El pecado contra Dios es justamente pecar contra lo que Dios nos regala. Y contra estos dones. Entonces vamos a ver uno por uno cuáles son los pecados de cada uno. Entonces vamos a empezar por la fe. ¿Ok? Miren. Con respecto a la fe, el numeral 20, esto lo van a tener todos por el material, así que no se hagan problema, también va a quedar en el video. El numeral 2088 va a decir que el primer mandamiento nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe y que rechacemos todo lo que se opone a ella. ¿Qué es lo que se opone a nuestra fe? Otra fe diferente. Por eso que la fe es una sola, como dice Efesios 4:4, una sola fe, la fe católica. Nosotros lo sabemos, porque lo hemos estudiado, estamos convencidos de eso, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos llama el catecismo? A cuidar la fe. ¿Cuál fe? Católica. ¿Ok?
Y miren que ahora nos va a poner cuáles son los pecados contra esa fe. Miren, yo les propongo algo. Estamos entrando en la última parte del año. Se nos vienen algunas confirmaciones, se nos vienen algunos bautismos, algunas comuniones. Usen esto como si fuera un examen de conciencia. ¿Ok? Aprovechémoslo para que sea como un examen de conciencia, porque no van a tener ustedes por eso es importante que no falten mientras veamos estos pecados, porque es una muy buena manera de hacer un examen de conciencia, porque vamos a ver todos los pecados, muchos que ni siquiera sabemos que existen. Entonces aprovechémoslo. Miren, entonces, el primer pecado contra la fe es la duda voluntaria. Entonces más uno decía, ay, que yo no puedo tener una duda. Sí, pero no voluntaria. Miren, la duda voluntaria respecto a la fe descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado y la iglesia propone creer. Por eso que nosotros tenemos una iglesia que propone, a través de la asistencia del Espíritu Santo, el magisterio de la iglesia, ¿sí?, lo que nosotros tenemos que creer. ¿Y cuál es la duda voluntaria? Es decir, yo no quiero creer en eso. No quiero creer en eso. Duda voluntaria. ¿Ok? La duda involuntaria, escuchen. Ahí está, la involuntaria. Designa la vacilación en creer, la dificultad, escuchen, de superar las objeciones con respecto a la fe. Si la duda se fomenta deliberadamente, puede conducir a la ceguera del espíritu. Por eso hoy estuvimos hablando una vez hablamos con María Eugenia, hoy hablamos con Erika, este tema. Hay un momento en que el hombre no puede caer en este pecado. Se me acabó la duda involuntaria, se me acabó la duda voluntaria. Creo y listo, porque la fe es un acto de la inteligencia con el asentimiento de la voluntad. Entonces, en un momento de tu vida, por más dudas que tengas, te decir, listo, ya está, ya aprendí lo que tengo que aprender, ya Dios me mostró lo que tengo que mostrar, a partir de ahora, creo, sí Señor, te creo. Sí Señor, iglesia, te creo, no sí Señor, aquel o el otro. Sí Señor, iglesia, te creo. ¿Por qué? Porque está en el catecismo, porque está en el magisterio, porque está en la tradición, porque está en la escritura. Punto. La infalibilidad absoluta. ¿Me entienden? Entonces tenemos la duda voluntaria y la duda involuntaria. Y escuchen ahora, esas tres palabritas, que hoy ya la iglesia está llena de herejía, pero parece ser que no lo mueve a nadie. Pero que no lo mueva a nadie no quiere decir que no sean pecados seriosísimos. Miren, vamos a leer un poquito. Bueno, y tenemos otro puntito, que es la incredulidad. O sea, los tres pecados, la herejía, la apostasía y el cisma, son pecados de incredulidad, ¿sí? Y la incredulidad, acá marqué un pedacito, para que se entienda, es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestable asentimiento. Cuando la iglesia define un dogma, ¿qué nos queda a los católicos? ¿Cuántas opciones? Una, creerlo, punto, porque lo dice el Espíritu Santo. Y nosotros creemos ciertamente que el Espíritu Santo asiste a la iglesia. Entonces nos queda una sola cosa, creerlo. ¿Qué pasa cuando no lo creemos? Entramos en estos tres pecados, que son diferentes los tres: herejía, apostasía o cisma. Miren, voy a tratar de vérselo, porque las definiciones son muy cortitas y no las quiero arruinar. Porque yo soy, de meterle un poco más de sabor y mayonesa a las cosas. Esto bien cortito. Va con sal y nada más. Miren. La herejía es la negación pertinaz después de recibirlo el bautismo. Por eso que todo esto que nosotros estamos enseñando no es para los de afuera, no es para los no católicos. Todo lo que nosotros hablamos es para los católicos, los que tenemos la obligación de creer, de no tener la duda involuntaria, de no tener la duda voluntaria. De eso somos nosotros, ¿sí? Miren, dice, la negación pertinaz después de recibir el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica. O la duda pertinaz sobre la misma.
Por eso no es lo mismo cuando por ahí te dicen, ay, bueno, ¿qué importa si María tuvo más hijos? Pues, por favor, ¿de qué estamos hablando? Dogma de María, Virgen, Madre, etcétera, etcétera. Entonces, hay que estar en la realidad que el católico, para no ser hereje, tiene que creer en que en lo que la Iglesia manda. Por supuesto que acá dice una palabra, dice la negación pertinaz. ¿Qué quiere decir eso? Una negación que vos la querés mostrar. Venís acá y hablas de esa herejía, y hablas allá y hacer, o sea, no es herejía por el solo hecho de que vos lo sientas así. Si vos lo sentís así, puede ser un error, porque no lo aprendiste, porque te cuesta aceptarlo, porque son muy materialistas, entonces no te cuesta todo lo que es sobrenatural, te cuesta entenderlo, porque lo querés entender y no se puede entender, se entiende por fe, ¿entendés? Ahora, cuando es pertinaz, es una herejía. Es una herejía. La apostasía, que es lo que está pasando hoy en la iglesia. En la iglesia queda muy poca gente, se han ido muchísimo. ¿Por qué? Porque han apostatado. ¿Y qué significa apostasía? Escuchen. El rechazo total de la fe cristiana. Chao, apostató. Se fue a la iglesia a otra fe. Chao, apostató. Y esto es muy importante. El cisma. El cisma. Porque hoy estamos con todo el tema del comunismo mal entendido, etcétera, etcétera. Entonces parece ser que el cisma no existe más. ¿Entendés? Entonces hablamos que es el cisma ortodoxo. No, pues ya no es un cisma, porque ellos, qué sé yo, eso no sé cuánto. Escuchen lo que dice la iglesia, que es un cisma. Y lo dice la iglesia y punto, no se discute más. Miren lo que dice. Cisma es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia a él sometidos. Cisma significa no estar dentro de la iglesia católica. Te fuiste, no aceptás por supuesto, el cisma, hay personas que ni siquiera saben por qué no están en la iglesia. Eso no son culpables de cisma, pero aquel que se fue y niega la autoridad del Papa, que es a quien Cristo puso como pastor de su rebaño, ¿me entendés? Esa persona está en cisma, ¿sí? Como ha habido tanto en la iglesia, ¿sí? De Lutero, bueno, la iglesia ortodoxa y tantos más. Eso está en el Código de Derecho Canónico, en el 151, el que lo quiera buscar. ¿Estamos hasta ahí? ¿Quedó claro cuáles son los pecados contra la fe? La duda involuntaria, la voluntaria, el cisma, la apostasía y la herejía. Contra la esperanza. Otro don que lo da. Miren lo que dice. Contra la esperanza hay dos pecados: la desesperación y la presunción. Ojo con esto, porque ustedes se dan cuenta que este pecadito también está a full. Y ahora lo van a entender. Miren, la desesperación es cuando la persona ya no cree que hay una esperanza. Cuando leemos también Efesios 4:4, que dice una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza. La esperanza nuestra, ¿en qué está puesta? En Cristo, en la vida eterna. ¿Sí? Y es el pecado de desesperación, o sea, haber perdido la esperanza. Entonces eso se escucha mucho, ustedes lo han escuchado más una vez. Che, pero ¿y por qué no va y te arrepentí? No, si yo lo desgraciado que soy yo, hermano, Dios no puede perdonar. Yo he perdido la esperanza en el Señor porque yo he hecho tanta maldad, ¿me entendés? Que nadie me puede perdonar. Ahí hay dos problemas. Primero, que te has sobreestimado tu malicia. Te crees demasiado malo, para empezar. Y por otro lado, has minimizado a Dios, que es todopoderoso. Se le has dicho a Dios, vos sos Dios. Sí, pero son bien completitos. ¿Sabes por qué? Porque mi mal es más grande que tu bien. Entonces, con ese pensamiento entramos en la desesperanza, y cuando entramos en esa realidad nada nos satisface, somos infelices, y la mayoría de las personas que están en esa situación, no la mayoría, pero muchos se suicidan, por ejemplo.
¿Eh? Y este es el pecadito complicado, el de la presunción. Este pecado es muy serio. Ustedes se van a dar cuenta cuando lo leamos, es muy, muy serio. Y muchos hemos entrado en ese pecado. Si estamos en ese pecado, hay que salir corriendo. Miren, dos clases de presunción. El hombre que presume de sus capacidades, esperando poder salvarse sin ayuda de Dios. Está lleno. Yo no necesito a Dios para salvarme. Yo soy bueno. Si yo no jodo a nadie, no molesto a nadie, yo hago el bien a todo el mundo. Presume de su bondad para la salvación. La salvación no está puesta ahí, no existe. No existe, eso no existe directamente en la Escritura. Lo hemos hablado cuando hemos hablado de salvación, no nos vamos a volver sobre ese tema. Pero ese no es el problema más grande del pecado contra la esperanza. Es la otra forma de presunción. Y esta sí ustedes se van a dar cuenta que corre por la vena de la iglesia. Vino que dice, presume de la omnipotencia o de la misericordia divina, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito. Nosotros no necesitamos tener ningún mérito para llegar a la gloria de Dios. Nosotros necesitamos obtener el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios tremendamente misericordioso. Tiene la obligación, mi Dios, de perdonarme, sin pasar por el confesionario, sin nada, sin arrepentimiento, sin mérito para gloriarme en quién, en mí, no, en Dios. Cero mérito. Esa es la presunción, y eso hoy es un reguero. Este Dios misericordioso, este Dios que lo pone, entonces no hace falta cumplir los mandamientos, no hace falta convertirse, no hace falta entrar en el perdón de los pecados, no hace falta venir a misa, Dios está en todos lados, gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Panteísmo puro, indiferentismo religioso. Tremendo, eso es tremendo. Eso hoy es el pecado de moda. O sea, cuando caemos en eso, hay que confesarlo. Y entrar en la realidad que Dios es misericordioso, pero también es justo. La misericordia de Dios se sustenta en la justicia. Si no, sería justo. Y un Dios justo no estaría orientado hacia el bien. Y la Biblia tiene un montón de citas bíblicas donde habla de la misericordia y la justicia que van de la mano. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Muy claro quedó. Ninguna duda con eso. No quiero que quede duda con eso. ¿Está claro? Voy a hacer una pregunta ahora con eso. No hay duda. Bien. Vamos con la caridad. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes saben bien que si bien estos tres dones teologales son los dones que Dios nos ha regalado, allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, habla justamente que de los tres dones teologales, ¿sí? El más importante, ¿cuál es? La caridad. Sin la caridad, la fe no sirve para nada. ¿Ok? Bueno, y fíjense que ahí yo les anoté unos cuantos pecaditos. Vamos a leerlos despacito. Va a decir: la indiferencia. Descuida o rechaza la consideración de la caridad divina. Desprecia su acción preveniente y niega su fuerza. La indiferencia, ¿no les pasa a ustedes? A mí me ha pasado toda la vida, gracias a Dios, ya hace un buen tiempo no, pero yo antes los pobres los veía, pero para mí me eran indiferentes. Totalmente indiferente. Sabía que estaban, los veía, me molestaban, los esquivaba y seguía el camino. Indiferencia con respecto a la caridad. Tremendo. Gracias a Dios, Señor, ya hace un buen tiempo me sacó de eso. No vamos a profundizar. Cada uno va haciendo su acto de conciencia para estas cosas. La ingratitud. Omite o se niega a reconocer la caridad divina y devolverle amor por amor. Lo que tengo es mío, porque me lo gané yo, pues soy un fenómeno. ¿Qué me importa si el de al lado no tiene que comer?
que se joda. Y esto es muy común, ¿saben dónde? En las iglesias evangélicas de hoy, con la teología de la prosperidad. A vos te va bien, tenés dinero, tenés auto, tenés casa, tenés ropa, tenés comida, etc. En tanto y en cuanto, no te olvides de diezmar. De diezmar. Y si eso no se cumple en tu vida, la teoría de la prosperidad, la teología de la prosperidad, es porque no habrás diezmado como corresponde. Y eso lo digo por experiencia, y más de uno que se han reído porque conocen eso perfectamente bien, porque es así. Y eso es un pecado enorme de ingratitud, porque todo lo que te viene de Dios, y en forma gratuita. A Dios no lo tenés que comprar. Dios te da de acuerdo a tu corazón, a tu necesidad, siempre. Entonces esa ingratitud nos impide no ver que Dios te ha puesto un pobre para que vos le des de lo tuyo, no, de lo de él, porque lo tuyo no es tuyo, lo tuyo es de Dios. Y Dios te ha dado, y te ha dado un corazón para que vos puedas compartir con el otro. Seguimos. La tibieza, esto es tremendo. Esto es tremendo. La tibieza, escuchen, es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. Puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad. ¿Me entiendes? Tenés a mano una obra, tenés a mano una situación y te negás. ¿Te negás a qué? A justamente a entrar en esa realidad, que es porque por tibieza, por eso es un tibio. Y acuérdense que los tibios Dios los eso. La asedia o pereza espiritual. Bueno, yo hace mucho tiempo, cuando empecé la apologética, ustedes vieron que hacemos una oración siempre cuando empezamos. Bueno, esa oración es la oración que hace el padre Luis Toro, que con él aprendí, nuestro amigo, y nunca he dejado de hacer esa oración. Y esa oración, mira, debe ser, Dios me ha hecho muchas cosas maravillosas, ¿no? Pero una de las cosas maravillosas que me ha hecho es que, si ustedes se fijan, siempre decimos, destruye en mí toda pereza espiritual. Y, miércoles que me la ha derrotado, ¿no? Pues me tiene laburando en una cosa y en la otra a tiempo completo. Por eso es muy importante pedirle a Dios justamente que nos saque de esa pereza espiritual. Porque nosotros sabemos que por el bautismo estamos obligados a profesar la fe que recibimos. El amor que Dios nos ha dado, profesarlo a otros. No hacerlo significa justamente eso, la pereza espiritual. Y esa pereza espiritual puede llevar a pecados peores todavía, al ateísmo, puede llevar directamente a adormecerte la mucha o poca fe que tengas. O sea que no es una cuestión tan sencilla. Y el quinto punto, que atenta contra la caridad, es el odio a Dios. Y el odio a Dios, yo no tengo odio a Dios. No, bueno, vamos a ver. Miren, que atenta, por ejemplo, la soberbia, ¿con qué la combatís? Con la humildad. ¿Sí? El odio, ¿de dónde proviene? Del orgullo. Del orgullo. El orgullo humano lleva al odio de Dios. Escuchen, el odio a Dios tiene su origen en el orgullo. Se opone al amor de Dios, cuya bondad niega, y lo maldice porque condena el pecado e inflige penas. ¿No lo escuchan eso? Pero ¿por qué tengo que cumplir los mandamientos? ¿Y por qué tengo que venir a misa todos los domingos? Lo vamos a ver hoy. ¿Y por qué tengo que hacer qué? ¿Y por qué ese Señor que me pone no me deja vivir en paz? Lo odio. Yo quiero mis reglas. Tremendo este punto. ¿Quedó claro esto? Después lo van a tener para rebobinarlo, para escucharlo, etcétera, etcétera. Vamos a ver que sí. Segundo punto. A él solo darás culto. Ahí fíjense que acá hay dos puntitos. Ya vamos a entrar un poquito en el pecado en sí, contra esto, ¿no? Pero ahí hay unas citas que son muy, muy importantes.
con respecto a la adoración y la oración, que son las formas que le damos culto a Dios. ¿Cómo le damos culto a Dios? En la adoración, ¿cuál es el acto de adoración por excelencia? ¿Cuál es el acto de adoración por excelencia? No, el acto de adoración del católico por excelencia, ¿cuál es? La Eucaristía, exactamente, la Santa Misa, es el acto de adoración por excelencia, ¿sí? Es el sacramento de nuestra fe, lo recitamos, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa que es muy importante, porque miren lo que dice: la adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Es el momento exacto en que vos en tu vida decís: no, Señor, chao mundo, chao nieto, chao hijo, chao... no, este es mi momento para el Señor. Y después van a ver cuál es el momento para el Señor, que no es tanto solamente la Eucaristía, que es bastante más complicadito. Entonces, el acto de la adoración y la oración nos llevan a un contacto íntimo con Dios. Y eso se hace a través de la oración. No vamos a leer esta cita, porque lo van a leer ustedes después como tarea en la casa, pero ese Lucas 18, le puse ahí la viuda inoportuna, porque algunos lo habrán escuchado en misa, que está en Lucas 18, del 1 al 8. ¿Cuál es esta? Esta es una viuda que le pedía justicia a un juez injusto, a un juez cualquiera, que era una persona injusta a los ojos de la sociedad, era un tipo injusto. ¿Qué hacía la viuda? Iba y le pedía un día, le pedía justicia un día, iba el otro día, le pedía justicia, se pasaron 10, 15, 20 días, agarró el juez injusto, digo: che, por favor, denle lo que quiere esta vieja, porque no la soporto absolutamente más, sáquenmela de encima, denle lo que quiere. Y así fue, agarró la viejita, se fue tranquilito. ¿Y eso quién se lo dio? Porque eso va a terminar en el versículo 8 diciendo algo que es fantástico. Va a decir: si un juez injusto a alguien que le pedía insistentemente, sin vacilar, algo, se lo dio, cuánto más el Dios nuestro, un Dios misericordioso, que ve la necesidad del hombre, cuánto más te dará nuestro Dios lo que vos le pidas. Por eso que hay que aprender a orar. Y hay que aprender a orar como conviene. Por eso es importante hacer este grupo y llevarlo bien. ¿Por qué? Porque hay que aprender a ¿qué? A pedir como conviene. ¿Ok? Eso ya lo vamos a aprender. Sigue. Miren. El tercero: no habrá para ti otros dioses delante de mí. Y esto, miren, es muy importante, porque aquí hay personas también que han pasado por estos pecados, que son los pecados del mundo. Miren cuáles son: la superstición, la irreligión, el ateísmo y el agnosticismo. El agnosticismo debe ser uno de los pecados más viejos que existen con el cristianismo. El gnosticismo, ahora vamos a ver qué es. Es muy importante que lo sepan. Entonces, fíjense una cosa que acá es muy importante: la superstición. Vamos a leerlo, ¿sí? Leerlo, por favor, Mateo 23, de 16 en adelante. Escúchenlo, por favor. ¿Lo tenés? Dale. Ay de vosotros, guías ciegos, Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si uno jura por el santuario, si uno jura por el santuario, eso no es nada. Mas si jura por el oro del santuario, queda obligado. se dan cuenta que acá puso dos cositas: el santuario por un lado y el oro por otro. ¿Sí? Vamos a la otra partecita. Escuchen, por favor. Qué necios sois y qué ciegos. ¿Por qué? ¿Qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Apa. ¿Qué es más importante, el oro o el santuario? ¿Por quién juraban?
¿Cuál era la superstición? Por el oro. Pero habían perdido la perspectiva ¿de qué? De que santificaba al oro, ¿cuál que era? El santuario. No el oro por el oro en sí. Escuchen cómo sigue. Y también, si uno jura por el altar, Si uno jura por el altar, eso no es nada. eso no es nada. Mas si jura por la ofrenda que está sobre él, Sí. queda obligado. Queda obligado. ¿Qué es más importante? Dale. ¿Qué ciegos estáis? ¿Qué ciego estáis? ¿Qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? ¿Qué es lo que hace que esa ofrenda sea sagrada? ¿La ofrenda en sí? No. El altar. Dale. ¿Quién jura, pues, por el altar? Jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el santuario, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Se dan cuenta cómo le habla a los fariseos? Y lo está poniendo en la realidad de que ni la ofrenda es importante, ni el oro es importante. Lo importante es lo que santifica eso. ¿Y qué es lo que santifica eso? Dios. Dios. Por eso que dice este punto, que es el tercero, no habrá para ti otros dioses delante de mí. No el Dios oro, no el Dios colecta, platita, o antes que se llaman animales, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con una parte de la superstición, ¿sí? Una partecita. Pero ahora, eso como para dar un poquito de contexto, pero ahora, en estas citas que van a venir ahora, vamos a ver cómo el Señor nos va a explicar claramente y nos va a mostrar que está prohibido justamente muchas prácticas que hoy se realizan, la nueva era. Todo esto es nueva era, todo esto es nueva era. Miren lo que dice el Señor. Vamos con Mateo 6, 24. ¿Lo crees? Dale, ánimo. Nadie puede servir a dos señores, Nadie puede servir a dos señores. porque aborrecerá a uno y amará al otro. Ajá. O bien se dedicará a uno y desperdiciará al otro. ¿Y cuál será esos dos señores? No podéis servir a Dios y al dinero. Y al dinero. Y al dinero. Miren, el dinero es la idolatría moderna. En el Antiguo Testamento, ¿sí? Si bien también se puede aplicar, la idolatría pasaba por otro lado, pasaba justamente por las imágenes, por las estatuas, ¿de qué? De dioses, de dioses. ¿Por qué? Porque todos los pueblos paganos tenían dioses y el pueblo de Israel tenía un dios que no lo veía, imagínense. Entonces caía en la idolatría muy fácil, porque copiaba a los pueblos vecinos y se hacía estatuas. Entonces todo el Antiguo Testamento era una lucha que Dios pasaba, por decirlo así, con su pueblo para sacarlo de qué? Para sacarlo de la idolatría, ¿sí? Pero nosotros no estamos hablando del pueblo judío, estamos hablando del Israel cristiano, de nosotros. Y Dios te dice, no se puede tener a dos señores. Entonces la pregunta es hoy, ¿cuál es tu señor? ¿La plata? ¿O Dios? Ay, pero yo tengo que hacer este trabajito el domingo, no puedo avisar, no. Dejo ese detalle nomás, ese pequeño, chiquitito. Después lo vamos a ver. Miren, en Apocalipsis 13:14, escuchen lo que dice. Dale. Yo te ayudo con esto. Te ayudo con un poquito con esto. Les voy adelantando una mientras él busca. En Gálatas 5:20 dice, va a enumerar un montón de pecados contra la carne y va a decir, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Y por qué le puse simplemente el versículo 20? Porque empieza con la idolatría. Los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Dale, escuchen Apocalipsis 13:14. Seduce a los habitantes de la tierra
con los signos que le han permitido realizar al servicio de la bestia. ¿Cuál es el servicio de la bestia? Esto es en Apocalipsis, de Satanás. Nos ponemos al servicio del demonio. ¿Al servicio de qué? Del mundo, de los placeres del mundo. Nos ponemos al servicio de eso. Cometemos idolatría. Bueno, sigamos con la adivinación y la magia, que eso sí me interesa, lo voy a buscar yo. Para todo me interesa, pero bueno. Vamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio 18. Miren, va a decir, en el versículo 9 va a decir lo siguiente, escuchen. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar, Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones, como lo que está afuera en el mundo, para nosotros. No ha de haber en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Escuchen, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia. Ningún encantador, ni quien consulte a espectros, las ouijas, llaman los espíritus, los muertos, o adivinos, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para saber tu Dios. Y por causa de esas abominaciones, desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones a tu llegada. Y me voy a meter hondo, me voy a meter hondísimo, porque alguien le va a pegar una patada en la cabeza lo que voy a decir. Por esto el Señor mandaba a exterminar las naciones cercanas a la de Israel y los protegía y los ayudaba en la batalla, porque esas naciones eran esto, adivinadores, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso que acá dice el Señor, dice, para el pueblo de Israel en ese momento y hoy para el pueblo católico, dice, y por causa de esas abominaciones del mundo, desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones a tu llegada. Te va abriendo el camino, te lo va permitiendo que vos vayas caminando, el camino de la fe. ¿Se entendió eso o quieren que se lo lea de nuevo? ¿Se entendió? Clarísimo. Después lo van a tener. Clarísimo, María Eugenia. Genial esa, ¿no? Viste que tuve prudencia con vos, estuve esperando mucho tiempo para esta cita. Genial. Miren, bueno, en Jeremías habla más o menos parecida, pero esta cita es mucho más importante. La irreligión. ¿Qué escuchan ustedes? Escuchen, esta es muy buena. ¿Qué escuchan ustedes del protestantismo? Dios no es religión. Dios no es religión. Muy bien, Nacho. No, Dios es relación, Dios no es religión. Oh, gloria al Señor. Mira cuántos hacen así, muy bien. Muy bien. Dios no es, Dios es relación, no es religión. Y un pecado enorme contra Dios es creer justamente que Dios no es religión. Dios es religión. Dios se religa con los que le obedecen, con los que le aman, con su pueblo, con su iglesia. Está religado, unido, no hay forma de separarlo. Y ese pecado de irreligión, ¿sí? Acá está un poquito los pecados que hacen justamente que ese pecado sea visible. Entonces, bueno, el de tentar a Dios lo hemos visto. Por ejemplo, el demonio lo tentó, lo llevó a un lugar, ¿me entendés? ¿Y qué dijo el Señor? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque está escrito. ¿Por qué está escrito? ¿Y el demonio con qué lo tentó? Con la escritura. ¡Qué demonio santo! Ese sí que sabía la escritura. Claro que se la sabía, de memoria se la sabe. Nosotros no la sabemos. El demonio se la sabe de memoria. ¿Lo tentó al Señor con qué? Con la escritura. El Señor que dijo, porque está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Ojo, demonio atorrante.
nosotros no tenemos ningún problema. El demonio nos tienta y ahí vamos. No hay ningún problema. Esa es una. Esta se la voy a leer porque esta es muy seria. Y lo hablamos siempre. Siempre hablamos del sacrilegio. Que parece que el sacrilegio lo hacen no sé quién. Algunos por ahí que hacen algún sacrificio. Escuchen, por favor. Vamos a leerlo muy bien. El sacrilegio consiste, escuchen por favor, en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como las personas, las cosas y los lugares consagrados a Dios. El sacrilegio es un pecado grave, sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía, pues es en este sacramento el cuerpo de Cristo se nos hace presente sustancialmente. A ver, permiso. Denme un segundito. En el numeral 1367 va a decir que el sacrificio de Cristo, esto por favor, hoy hay veces que hace falta repetirlo un montón de veces, pero tenemos que entender esto sí o sí. Por eso es que hoy ya no se cree en la Eucaristía, porque no se sabe, no se entiende lo que está pasando en la Eucaristía. No se entiende lo que está pasando en la Eucaristía. El católico a veces no entiende lo que está pasando realmente en la Eucaristía. Escúchenlo. Dice, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio. No es una mesita para comer un pedacito de pan. El cuerpito de Cristo. No. Escuchen, por favor. Dice la Iglesia que el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía, ¿qué significa? El sacrificio de Cristo en la cruz, ese que para nosotros fue hace 2000 y pico años, pero para Dios es actual. ¿Por qué? Porque Dios está fuera del tiempo. Dios no tiene años. No le voy a pedir que entiendan eso, no importa. Pero dice la Iglesia que el sacrificio de Cristo, ese que todos sabemos por la historia, y el sacrificio de la misa son un único sacrificio. Es una e idéntica la víctima que se ofrece. Allá Cristo, acá Cristo, la misma víctima, por el ministerio de los sacerdotes, que tienen el poder, la que se ofreció a sí misma entonces sobre la cruz, esa misma víctima. Solo difiere, escuchen, la manera de ofrecer. Una sola cosa cambia del sacrificio de Cristo al sacrificio de la misa. Una sola cosa cambia. La forma, escúchenlo. Y puesto que en este divino sacrificio que se realiza en la misa, se contiene e inmola, se mata, real, se mata. No es figurado, no es un símbolo, se mata a la misma víctima de la cruz, Cristo. Escuchen. Se contiene e inmola incruentamente. No hay sangre, no hay lanza. ¿Sí? El mismo Cristo, que en el altar de la cruz, que se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento en la cruz, este sacrificio es verdaderamente propiciatorio para el perdón de los pecados. ¿Me entienden? Entonces se dan cuenta que algo falla, algo no entendemos, porque si eso es lo que se realiza ahí, algo pasa. Y eso es lo que se realiza ahí. Por eso que comer indignamente el cuerpo de Cristo, el pecado de muerte, es un sacrilegio. Vas creyendo que vas a obtener la gracia. Ya leímos en el numeral 1861 que perdés la caridad
y perder la gracia por un pecado de los que estamos hablando. Y le agregás el pecado este que estamos hablando, que es el del sacrilegio, porque no estás comiendo indignamente el cuerpo de Cristo porque no sabes ni siquiera lo que estás haciendo. Y si lo sabes, peor. Dejamos ahí. Y la simonía, que lo hemos hablado en alguna oportunidad, no sé si ustedes se acuerdan, pero allí cuando se predica la palabra, Felipe en Samaria, había un mago, Simón el mago, lo habrán escuchado alguna vez, que era un tipo que tenía engañado a todo el mundo. ¿Con qué? Con estas divinidades, hacer adivinos y todas esas cositas, ¿sí? Bueno, aparece Felipe, le creen a Felipe, se empiezan a bautizar, y entonces él ve, cuando viene Juan y Pedro de Jerusalén, que les completan el bautismo a través de la imposición de manos y les baja el Espíritu Santo, y el tipo se da cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué hace? Les quiere comprar a los apóstoles el poder. ¿Para qué? Para él también poder hacer la transmisión del Espíritu Santo. Por eso que esto no es joda. No cualquiera tiene el poder para poner la manito como ponemos todos los católicos, todos bendecimos, todos. No, señor. Las manos ungidas. ¿De quién? Del sacerdote. Y de ahí viene el pecado de simonía, que es cuando vos querés comprar una indulgencia, cuando vos querés comprar para calmar tu culpa, etcétera, etcétera. Es el pecado de simonía. El pecado de simonía porque después viene por Simón, viene de Simón el mago. Lo pueden leer, eso está en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, el versículo lo pueden leer del 4 en adelante. Ahí está, en el versículo 18, está todo ahí. El ateísmo significa, escuchen, el ateísmo en cuanto rechaza o niega la existencia de Dios. El ateísmo es un pecado contra la virtud de la religión. Con frecuencia el ateísmo se funda en una concepción falsa de la autonomía humana, llevada hasta el rechazo de toda dependencia respecto a Dios. Eso también está en Gaudium Spes, está en el 20 que está anotado ahí, y también lo pueden encontrar en el numeral 19.3. Está muy claro. O sea que eso, yo soy ateo, pero que lo digan no, ignorancia, no, señor, porque vos has sido creado para y por Dios. Así que no zafás del pecado contra Dios, con respecto a tu ateísmo. ¿Ok? Y el agnosticismo, esto se lo voy a leer porque esto es de todos los días, chicos. Está lleno de agnósticos. El mundo está lleno de agnósticos. Muchos han escuchado 10.000 veces agnósticos, no saben qué es. ¿Sí? Hoy lo vamos a leer, son 2 numerales nada más, cortito, para que ustedes vean la importancia que tiene tener claro esto del agnosticismo. Miren, en el numeral 2127, 2127 del Catecismo dice: el agnosticismo reviste varias formas. Tiene varias formas. En ciertos casos, el agnóstico se resiste a negar a Dios. Miren, porque guarda que esto es muy tramposo, porque nunca van a poder llegar a algo bueno con un agnóstico, nunca. Porque ustedes van a ver que ustedes van a ir hablando y el otro se acopla a lo que ustedes están hablando. ¿Vos hablar de Jesús? Ah, sí, Jesús. ¿Van a leer? Ah, sí. Parece que está todo bien. Pero escuchen, por favor. El gnosticismo reviste varias formas. En ciertos casos, el gnóstico se resiste a negar a Dios. No niega a Dios. Ahí te mató. Cuando niega a Dios, ya está, ¿verdad? Como en la historia. El gnosticismo se resiste a negar a Dios. Se resiste a negar a Dios. Al contrario, postula la existencia de un ser trascendente. Entonces, cuando vos hablas de Jesús, y otro te dice, sí, yo creo, no sé, parece que está hablando lo mismo. Pero escuchen. Pero postula la existencia de un ser trascendente que no podría revelarse. Y como no se ha revelado, no podría decir absolutamente nada. Y ahí está la gran diferencia. No, las diferencias son enormes, ¿no? Pero central con respecto a Dios es justamente que nosotros creemos en ¿qué? En un Dios encarnado, que se nos ha revelado.
que lo hemos visto, lo hemos compartido con él. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia con el agnosticismo. Y el otro punto que también está muy lindo, lo explica muy bien, dice, el gnóstico puede contener a veces una cierta búsqueda de Dios, pero puede igualmente representar un indiferentismo, que eso es lo que el demonio en este tiempo nos ha destrozado en la iglesia. Todo es lo mismo. Ser bautista es lo mismo que ser testigo de Jehová, todos buscan a Dios, no hay ningún problema, todos son agnósticos, todos son agnósticos. O sea, hablan de un Dios que no lo tienen ni ubicado, ni tienen una relación con ese Señor, ni son religiosos, ni nada, hablan de un Dios, y bueno, vuelve a hablar de Dios, y bueno, es tu Dios. Estamos de acuerdo. Y lo estamos de acuerdo. ¿Se acuerdan del Zen? ¿Se acuerdan del Zen en el programa ese que tenía? Que estaba en una mesa redonda y hablaba uno y decía, sí, este tiene razón. Y el otro decía otra cosa distinta, decía, mira, tiene razón. Le daba la razón a todos. Imagínate el barullo que generaba en esa mesa de café, ¿no? Bueno, así es el gnóstico. Dice, pero puede igualmente representar un indiferentismo, una huida ante la cuestión última de la existencia. No quiere meterse ahí. Y una pereza de la conciencia moral. El gnosticismo equivale con mucha frecuencia, escuchen, a un ateísmo práctico. Y lo que vemos hoy mucho en este mundo de hoy es un humanismo ateo. Un humanismo ateo. Parecemos todos muy humanistas, que yo, mentira, ateo, sin Dios. La fraternidad universal, acuesta lo que sea, no pasa absolutamente nada, está todo bien. Está todo bien, no pasa nada. No hay problema de ningún tipo. Miren, ahora vamos a explicar una sola cosa para terminar este mandamiento. Vamos bien, vamos a terminar bien en el tiempo como corresponde. Pasame a la próxima. Nosotros hemos visto, por eso que no nos vamos a expresar en esto, porque ya hemos estudiado el tema de las imágenes de los católicos, lo hemos visto, y el que no, busca el video o busca el PDF y tiene todo. Pero voy a hacer una sola consideración que es maravillosa, que para usarlo como apologética por ahí en su momento no servía, pero hoy sí. Ahí está la prohibición en Éxodo 24, la prohibición de hacer imágenes, etcétera, etcétera, pero en realidad lo que está haciendo el Señor no está prohibiendo las imágenes, lo que está prohibiendo es tener imágenes de otros ídolos. Entonces, si nosotros idolatramos a una imagen, obviamente la estamos poniendo en lugar de Dios, pero otra cosa es venerar, pero no nos vamos a meter ahí porque eso está todo muy claro. ¿Por qué? Porque no solamente en la Biblia tenés prohibición de hacer imágenes, sino tenés todas esas citas, que son todas citas donde Dios manda a hacer imágenes. ¿Sí? Estas son las imágenes de, ¿cómo se llama esto? De la serpiente, cuando estaban en el desierto y le estaban picando la serpiente venenosa. Y acá en Primera Reyes 7, en Éxodo 25, son todas las órdenes que le dio el Señor aquí en Salomón para edificar el templo, etcétera, etcétera. O sea que con eso se cae. Pero miren, yo le voy a leer algo que es muy bonito. Les puse esto del séptimo concilio de Nicea en el año 800. ¿Por qué? Porque justamente en ese concilio, en un concilio estaba bastante complicado el tema en aquel momento, porque esto no es propio, lo de las imágenes no es propio del protestantismo. No es propio del protestantismo. El protestantismo empieza en el año 1517, ahí estamos hablando del año 800. Ya estaban los iconoclastas molestando con esta cosa, entonces el concilio ecuménico de Nicea en el año 800 define, ¿no es cierto?, que, miren, justificó contra los iconoclastas el culto de las sagradas imágenes. Habilitó para el católico el culto de las sagradas imágenes, la de Cristo, pero también la de la Madre de Dios, la Virgen, de los ángeles y de todos los santos. Y fíjense que hasta inclusive en el Concilio Vaticano II acá, hace 70 años atrás, tenés acá, en un 567 habla perfectamente, y otro Sacrosanto Concilio habla sobre todas estas cosas. Pero yo le voy a leer una cosa importante. ¿Por qué nosotros podemos tener representaciones de algo? ¿Vos podés representar lo que no conocés? Por eso que en el Antiguo Testamento había imágenes de otros dioses, pero no de Dios, no de Dios, no de Yahvé. ¿Por qué? Porque era un Dios que no se había manifestado, nadie lo había visto. Pero nosotros sí vimos a Jesús, nosotros sí vimos a María, sí vimos a los santos, sí los vimos, y vimos a los ángeles,
Lo hemos visto. Por eso que la iglesia acepta y ve como una buena obra el hecho justamente del culto a las imágenes. Porque nosotros estamos representando, no estamos representando algo que nos imaginamos, estamos representando a Cristo. Miren como lo dice acá, el numeral 21-29 dice: puesto que no visteis figura alguna el día en que el Señor os habló en el Joreb del medio del fuego, no vayáis a prevaricar y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea. Miren, ¿qué está diciendo la iglesia? Está diciendo que el pueblo judío no podía tener representación porque en el Joreb, cuando el Señor se manifestó y le dio las tablas del rey, no lo vieron. Entonces, ¿qué hicieron abajo? ¿Representaron a Dios? No, si no lo habían visto. ¿Qué representaron? Un ídolo, una escultura, un becerro de oro. ¿Me entienden con la historia? Nosotros sí vimos a Cristo. Nosotros, y lo vemos todos los días. Bueno, con eso está. Ahora, miren, vamos con estos dos. Dame el que sigue. Segundo mandamiento. Estos dos los vamos a ver cortito, muy cortito, porque es corto. Vamos a hacer unas consideraciones nada más, y lo dejamos como entendido. Así después pasamos al segundo mandamiento: amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? El próximo jueves. Bueno, ahí no vamos a ver esa cita, pero esas son las citas en el Antiguo Testamento, en el Éxodo y el Deuteronomio, donde dice exactamente eso: no tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Y en las bienaventuranzas, en Mateo 5, 33, que habla justamente de esto, de no tomar en falso el nombre de quién, del Señor tu Dios. Las tres citas dicen exactamente lo mismo. Seguimos. Miren, acá vamos a ver, esto muy sencillito, lo vamos a ver muy enseguida, muy cortito, donde buscando por favor el Salmo 29.2. Ahí la Biblia nos va a explicar para qué es el nombre de Dios. Para lo único que es el nombre de Dios es para esto. Salmo 29.2. También está en el Salmo 113 en los primeros dos capítulos, pero esto es muy importante. Dale. 29.2. Escuchen. Rendid a Yahvé la gloria de su nombre. Rendid a Yahvé la gloria de su nombre. Postraos ante Yahvé en el atrio sagrado. Dale. La voz de Yahvé sobre las aguas, el Dios de la gloria truena. Es Yahvé sobre las aguas caudalosas. La voz de Yahvé con fuerza. La voz de Yahvé con majestad. La voz de Yahvé desgaja los cedros. Desgaja Yahvé los cedros del Líbano. Hace brincar como novillo al Líbano, al Sarión, como cría de búfalo. Y escuchen ahora. La voz de Yahvé afila llamaradas. La voz de Yahvé estremece la estepa. Estremece Yahvé el desierto de Cádiz. Bien, hasta ahí. Y escuchen, por favor. Dice, al Dios de gloria y de piedad, alabad, siervo de Yahvé, alabad el nombre de Yahvé, bendito el nombre de Yahvé, desde ahora y por siempre, de la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre de Yahvé. El nombre de Yahvé es solamente para eso, es para alabarlo, no para otra cosa, ni para jurar, ni para perjurar, ni para usar por eso que es un mandamiento, es muy importante. ¿Y cuál es el mandamiento? No tomar el nombre de Dios en vano. Miren, esto es muy importante, en el catecismo, en el 21-44, lo vamos a leer porque es impresionante el tema del sentido del temor de lo sagrado. Entonces, ¿cómo vas a tener temor de lo sagrado? Eso no existe. Eso es un gran engaño. Porque si vamos a tener temor a lo sagrado, es porque nunca viste lo sagrado.
La persona que no le tiene temor a Dios, no miedo, temor. Y nunca tiene temor sobre lo sagrado, es porque nunca lo vio. Por eso que eso también tiene que ver con el tema del sacrilegio. Cuando nosotros venimos así nomás como viene, a misa, etcétera, etcétera, es porque no tenemos idea de lo que está ocurriendo ahí. No tenemos temor de lo sagrado. ¿Me entienden? Miren lo que dice. Va a decir, los sentimientos de temor y de lo sagrado son sentimientos cristianos o no. Miren ustedes cómo ya está, acá hay un problema. Entonces el catecismo, ¿qué hace? Te lo pone en el numeral 2144 como una pregunta. O sea, el sentimiento de temor y el sentimiento de lo sagrado, ¿es o no es cristiano? La mayoría te va a decir no. Un sentimiento de temor a lo sagrado no es cristiano. Escuchen por favor. Miren lo que dice. Nadie puede dudar razonablemente de ello. Son los sentimientos que tendríamos y en un grado intenso si tuviésemos la visión del Dios soberano. Son los sentimientos que tendríamos si verificásemos su presencia. En la medida en que creemos que está presente, debemos tenerlos. El temor a Dios y a lo sagrado. No tenerlos es no verificar, no creer que está presente. Y el catecismo toma este pasaje, ¿saben de quién? De nada más y nada menos que John Henry Newman, un anglicano converso al catolicismo, cardenal y santo, hoy santo de la Iglesia Católica. ¿Sí? Las promesas, no vamos a hablar mucho de las promesas, pero sí ustedes saben que en 1 Juan, y si no lo saben se lo refresco, en 1 Juan 1.8 dice que aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso, ¿sí? ¿Y lo hace mentiroso a quién? A Dios, porque Dios que dijo, yo vine ¿para qué? Para los pecadores. ¿Para quién? Para todo el mundo. Entonces vos decís, yo no soy pecador, ¿lo estás haciendo mentiroso a quién? A Cristo. Por eso que habla de las promesas, que las promesas son ¿para qué? Para cumplirlas. Porque si vos prometés el nombre de Cristo y no cumplís, estás haciendo mentiroso a quién? A que te salió de garantía. Así que ojo con eso. Las promesas son para cumplirlas. Mejor no hacer promesas. Y la blasfemia, esto es importante, esto es muy importante, porque escuchen por favor, ay, pues si ellos son buenos, no importa, no critican, no dicen, no, ojo, miren, la blasfemia. ¿Eso ustedes ya ni se habla? ¿Ya no se habla de blasfemia? Injuria, blasfemia, calumnia, ya ni se habla. Y son pecados tremendos. Escuchen, la blasfemia se opone directamente al segundo mandamiento. Consiste en proferir contra Dios, interior o exteriormente, palabras de odio, de reproche, de desafío, en injuriarle a Dios, faltarle el respeto en las expresiones, en abusar del nombre de Dios. Santiago reprueba a los que blasfeman el hermoso nombre que ha sido invocado sobre ellos. O sea, Dios no tiene la culpa de tus males. La culpa de los males del hombre vienen a través del pecado, propio o de otros. Hoy estábamos hablando con Erika, porque los pecados pueden ser de otros y ligarlos con unos inocentes. ¿Sí? Pero esa es la blasfemia. Y escuchen muy importante, porque hasta nosotros cometemos este pecado contra Dios. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué no te tiene que pasar a vos? ¿Por qué le tiene que pasar a otro y a vos no? Que te cronista. Miren, la prohibición de la blasfemia se extiende a las palabras contra la Iglesia de Cristo. Se extiende contra la Iglesia de Cristo, los santos y las cosas sagradas. Y acaba de decir una cosa muy importante, que también blasfemo recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales. El nombre de Dios, mato a aquel, el nombre de Dios, justicia, mato a aquel, ¿entiendes? Eso también es una blasfemia muy seria.
A ver, vamos con el otro. Bueno, y acá esto no lo vamos a tocar mucho, después lo pueden leer porque quiero terminar con el último sacramento, me llevan 5 minutos, el último, perdón, el tercer mandamiento, el juramento en falso, jurar en falso, el perjuro, que el perjuro ¿qué es? Es un juramento, pero sabiendo de antemano que no lo va a cumplir. No, yo te juro que mañana a las 10 voy a tu casa, sabiendo que ni vas a pisar la casa. Eso es un perjuro. ¿Estamos? Y lo puse aparte porque está eso importante, que es un pecado contra la dignidad más que nada, y es el hecho de que Dios ahí, bueno, está la cita esa de Juan 10:3, que dice que Dios nos conoce por nuestro nombre, nos llamó por nuestro nombre, nos ama por nuestro nombre, y como Dios nos ama en nuestro nombre, y nosotros somos hermanos en la fe, nosotros tenemos que tener para con el hermano la misma dignidad, de quererlo y amarlo por su nombre, porque tiene su propia dignidad. ¿Me entendés? Por eso que yo hay veces que cuando le ponen el apellido a la gente me molesta, porque no hace falta poner el apellido para las intenciones, por ejemplo. Dios te conoce por tu nombre, no por tu apellido. A Dios no le importa tu apellido, le importa tu nombre. ¡Ay, pero hay 1000 carros! Sí, pero Dios es todopoderoso. ¿Entendés cuál es tu problema? El problema es tuyo. Cuando tenés 10 carros no sabés de quién es, no le poner apellido. Para Dios no es ese el problema. Así que Dios siempre nos llama a cada uno por nuestro nombre. ¿Va? Y vamos al último. Tercer mandamiento. Santificarás las fiestas. No nos vamos a expresar. No me quiero expresar porque esto lo pueden leer, pero vamos a tocar un par de cositas. Y por favor estén muy atentos. Dale. En esas son las citas que habla justamente de santificar la siesta. Acá en la fiesta. La fiesta. También santifica la siesta, también. Bien santiagueño era el predicador. Bien, bueno, el Marcos 2:27 es una cita muy importante porque dice que el sábado no es para el hombre, sino que Jesús es el dueño del sábado, del sabbat, del día de descanso. ¿Ok? Dale. Miren, acá vamos a morir acá, ¿sí? A terminar acá. Con respecto a eso que está ahí arriba, es muy importante. ¿Por qué? Porque el día del sábado tiene varias significancias en el pueblo de Israel y en el pueblo católico, cristiano. ¿Por qué? Porque hace memoria de la creación. 6 días trabajó, el 7º día descansó. El memorial de la liberación de la esclavitud de Egipto, ahí está en la cita, lo tenemos en 5:15, después lo pueden ver. El signo de la alianza inquebrantable con Dios. ¿Cuándo resucita Dios? ¿Cuándo tenemos la misa? El primer día de la semana, el día de la resurrección del Señor, el día del Señor, domingo. Y escuchen, pues esto es muy importante. No lo vamos a desarrollar, lo van a desarrollar ustedes porque cuando lo estudien. Que es un día de protesta contra la servidumbre del trabajo y el culto al dinero. Era un día de descanso del hombre con respecto a la servidumbre del hombre al trabajo. Miren, ¿por qué dice servidumbre del hombre al trabajo? ¿Y por qué el hombre, en vez de interpretar el trabajo es una servidumbre, lo toma como si fuera un dios? Tengo que trabajar porque tener más plata, porque quiero ir de viaje, porque en vez de irme a Brasil me quiero ir a Cancún y después me quiero ir a hacer un viajecito. Entonces estamos al servicio de ¿qué? Del trabajo. Sin embargo, el Señor dice que ahí el trabajo es una servidumbre. ¿Sí? Y allá te dice que es el culto al dinero. ¿Cómo? ¿No era que solamente a Dios había que dar culto? ¿Por qué pone culto al dinero? Porque el hombre hace culto al dinero. Y ahora lo vamos a leer por qué. Pues está acá. Muchos se van a enojar, pero es así. Entonces, ¿cuál sería el pecado? ¿Cuál sería el pecado contra este mandamiento? Santificar las fiestas. Escuchen, por favor. Vamos a ver. Es muy lindo eso ya lo vamos a ver cuando veamos por qué Cristo modifica un par de sacramentos. Ya lo vamos a ver, porque es un problema que tenemos con los adventistas, que bueno, pero ya lo vamos a ver, no sé si este año, pero el año que viene lo vamos a ver. Miren.
Escuchen. Bueno, la celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. Sabemos la Eucaristía. ¿Estamos ahí? Bien. El domingo que se celebra el misterio pascual, porque el católico vive de qué? De Pascua en Pascua. Si bien hay una Pascua, una central, cada domingo es una Pascua. Por tradición apostólica ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. O sea, la principal fiesta de precepto, ¿cuál es? La Eucaristía. Y se tiene que observar. ¿Qué quiere decir? Que hay que cumplir el mandamiento. Ahora vamos a ver cuál es. Igualmente, escuchen, para los que no saben, deben observarse los días de Navidad, Epifanía del Señor, Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Santa María Madre de Dios, Inmaculada Concepción y Asunción, San José, Santos Apóstoles Pedro y Pablo, y finalmente todos los santos. Ahora nos faltan unos días para esta fiesta. Vieron que ahora hay veces que nos enseñan enseñanzas modernas, que no es necesario venir el domingo a misa, que no es un pecado serio ni de muerte no venir a misa. No me digan que no lo han escuchado. Muchas caritas así, estamos bien. Escuchen, por favor, lo que dice la Iglesia. La Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Por eso los fieles, nosotros, estamos obligados, no sé si te gusta o no te gusta, no, estamos obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, a no ser que estén excusados por una razón seria, una enfermedad, cuidado de niños pequeños, etc. Escuchen, los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave. Hay que pasar por el confesionario. ¿Ah? Y para terminar, vamos a ver para qué es el domingo. ¿Para qué utilizamos los domingos los católicos? ¿Para qué? Para hacer un asado. A ver otro. ¿Para qué? Para estar en familia, con la familia, muy bien. Pasándola bien con los nietitos, con los hijos, muy bien, Elizabeth. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, hable, por favor. Total, usted no lo ve en la cámara, pueden hablar tranquilo. Nadie sabe lo que dicen. ¿Para qué? Para hacer jardín. Para hacer el jardín de la casa, muy bien. ¿Qué más? El fútbol. ¿Para qué? El fútbol. Para jugar al fútbol. Me tendría que decir tu nombre, mirá. Pero no lo voy a decir. Para jugar al fútbol. Ah, para ver, peor todavía, cero esfuerzo, echadito ahí, ver fútbol. ¿Qué más? Ver películas. Mira que. Lavar el auto. ¿Cómo? Lavar el auto. Bueno, lavar el auto, mira vos. Limpiar el patio. Mirá, a Jesucristo lo mataron por trabajar en sábado. ¿Qué más? Dormir. Sí, yo sabía, eso sabía. Bueno, eso es lo que hacemos los cristianos, medianamente formados. Así que imagínense. Vamos a leer una. Con esto terminamos, Con esto terminamos. Este es un regalito que les hago. 2186, numeral del Catecismo de la Iglesia Católica. San Juan Pablo II, año 1992. El Catecismo actual de la Iglesia Católica. Que tiene grado de ¿qué? De magisterio. ¿Ok? Es para creer. Escuchen. Los cristianos que disponemos de tiempo de descanso este domingo deben acordarse de sus hermanos que tienen las mismas necesidades y los mismos derechos y no pueden descansar como ustedes a causa de la pobreza y la miseria. Repito, los cristianos que disponemos de tiempo de descanso, nosotros que podemos descansar, debemos acordarnos de los otros hermanos nuestros
que tienen las mismas necesidades de, ¿qué? De descansar. Y los mismos derechos de descansar que tenemos nosotros. Pero no lo pueden hacer, no pueden descansar. ¿Por qué? A causa de su pobreza y de su miseria. El domingo está tradicionalmente consagrado, escuchen, esto es para la Iglesia Católica. El domingo está tradicionalmente consagrado por la piedad cristiana a buenas obras y a servicios humildes con los enfermos, con los débiles y con los ancianos. No vi ninguna de esas cosas que salieron en la asamblea, no hay ninguna, ni cerquita, ni cerquita. Los cristianos, nosotros, debemos santificar el domingo dedicando a su familia el tiempo y los cuidados difíciles de prestar los otros días de la semana. Ahí Elizabeth tiró una puntita con eso. El domingo es un tiempo de reflexión, de silencio, de cultura y de meditación. Quedaron todos meditando. Sin palabras. Un cristiano ocupa su domingo en todas estas cosas, un poquito para cada cosa. Si lo puede dedicar el lunes, el martes, perfecto. Vamos. Entonces no es de descanso. ¿Cómo? Entonces no es de descanso. Es que el cristiano descansa en Dios, no descansa en la cama. Ya vas a descansar el día que te mueras si el Señor te quiere llevar al cielo. Amén. Muy bien. Vamos a hacer una oración para terminar. Señor, te damos gracias en esta noche por este encuentro. Te damos gracias por todo lo que nos has regalado. Te pedimos, Señor, que podamos dar frutos de misericordia. Queremos, Señor, estar ligados a vos. Queremos que nuestro corazón pueda latir fuertemente sabiendo que sos quien nos ama, quien se ha entregado en la cruz por nosotros. Te pedimos, Señor, que todo lo que hemos escuchado nos permita hacer un profundo examen de conciencia. Sabemos que somos frágiles, sabemos que fácilmente perdemos tu gracia. Te pedimos, Señor, que nos aumentes la fe, que nos aumentes la caridad, que podamos tener un corazón generoso, atento a la necesidad de los hermanos. Te pedimos, Señor, que siempre estés en medio nuestro. Te pedimos por nuestros pastores. Te pedimos para que nos regales buenos y santos sacerdotes, que puedan guiarnos en la verdad, que puedan guiarnos hacia vos. Queremos un día estar con vos en el cielo. Ese es el mayor anhelo de todo cristiano. Te pedimos, Señor, que siempre podamos confiar en vos. Sabemos que nos amás profundamente. Sabemos que sos fiel con nosotros, aún en medio de nuestras infidelidades, de nuestras renuncias y de nuestra poca fe. Te pedimos, Señor, por la Iglesia. Sabemos que es el lugar donde debemos estar, el depositario de la fe. Sabemos que aquí está la verdad. Te pedimos, Señor, que cada día podamos decir con un profundo amor y una profunda humildad: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Te pedimos, Señor, que nos des un corazón nuevo, que San José en su taller pueda tallar en nosotros un corazón que sienta de verdad, que sienta como vos sentís, que nuestro corazón vaya siempre hacia el bien.
Te pedimos, Señor, que nos sostengas en nuestros sufrimientos, también que te hagas presente en nuestras alegrías. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe y que sea siempre el dulce consuelo del alma. Todo esto lo ponemos a los pies de tu Madre y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y hemos terminado este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.